bien. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Belén Gallegos Espinosa. Soy estudiante de la Universidad Privada de Tacna, en la carrera de Psicología del 7º ciclo. El día de hoy vamos a realizar una pequeña entrevista y también vamos a realizar una técnica que yo te voy a explicar más adelante, de acuerdo al problema que tú me vas a ir comentando. Mencionarte que esta entrevista está siendo grabada y va a ser también visualizada por mi docente a cargo, y también decirte que te sientas en toda la confianza, ya que todo lo que me comentes el día de hoy y lo que vamos a realizar va a estar pues guardado en una confidencialidad, de que nosotros nos regimos un código de ética, que pues no podemos divulgar la información que tú me menciones y me confíes el día de hoy, ¿sí? Sí. Entonces, ¿estarías de acuerdo con que se grabe toda la sesión del día de hoy? Sí. Muy bien. Okay. Bien. Dime, Sebastián, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal tu día? Sí, bien alegre por lo que he salido. ¿Has salido hoy día? ¿Con quién saliste? Con mi enamorada. Con tu enamorada. ¿Y qué tal? ¿Cómo la pasaron? Bien, salimos a comer. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu camino hasta llegar aquí? Normal, supongo. ¿Llegaste bien? Sí. Okay. ¿No te perdiste al llegar a la casa? No. Ok, muy bien. Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo estás culminando ya el año escolar? Con un poco de dificultades, pero sí, lo estoy llevando bien. Lo estoy sobrellevando bien. ¿Y vas a probar todos tus cursos, crees? No tengo miedo de uno, nada más. Uno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que no, a veces no soy muy seguro de las respuestas, ¿no? Y a veces cuando se me pasa el tiempo ya está en blanco y así me revisan y no tengo nota. Bien. Bien, Sebastián. Me gustaría que me comentes que tal vez si tienes ahora actualmente algún problema o una preocupación. Creo que el temor a participar en clase y no se siente muchos nervios. Bien, a participar en clase. ¿Y esto te pasa en algún curso en específico o en todos en general? Creo que en general, sí, en general. En general en todos los cursos. Bien. Y cuando sientes este temor, ¿cómo se manifiesta? Es decir, en tu cuerpo, en tu cuerpo hay algunas formas en el que se manifiesta. No, casi ninguna. Solo simplemente dudo mucho al hablar. Dudas mucho. ¿Y esto cuándo empezó, este temor que tenías de participar? ¿Cuándo inició? No sé muy bien a ciencia cierta, pero sí fue una vez que creo que participé. Y no, bueno, no, yo no, un compañero, y todos se empezaron a reír. Y ahí como que me dio ese temor de qué tal yo respondo mal y se ríen igual. Ok, te dio un temor a que también que se burlen de ti si dabas alguna participación. Bien. ¿Y este problema que me estás comentando ha afectado de alguna forma en un aspecto o ámbito de tu vida? Tal vez en el colegio, con tus familiares, amigos. No, más que todo solo se mantiene en mi vida escolar, que se podría decir. En tu vida escolar, bien. Tal vez esto contribuye a que no te desempeñes tan bien en los cursos. Sí. Bien. Y cuando sucede este temor que me mencionas, ¿qué pensamientos se vienen a tu cabeza? Si mi respuesta es correcta o si me equivocaré. Dudo mucho, o sea, me cuestiono. Okay. ¿Cómo te cuestionas? ¿Qué te dices a ti mismo? Si realmente mi respuesta es la correcta o simplemente me estoy equivocando como una vez más. Okay. ¿Y tú con anterioridad te has equivocado ya en alguna respuesta? Sí, me he equivocado. ¿Fue este año o hace años atrás? Años atrás. Hace años. ¿Recuerdas más o menos la edad? A los 14. A los 14 años. Bien. Entonces, cuando esto pasó a los 14 años, me mencionas que ahí te equivocaste en responder. ¿Y qué pasó para que tú tal vez te sintieras esa incomodidad? ¿Tu profesor te mencionó algo o pasó algo en el entorno? No, más que todo la risa de mis compañeros, creo, ¿no? Y a ese tuve ese temor.
¿Tú por qué crees que se rieron tus compañeros? Creo que porque tal vez fue una respuesta mala o algo tonta, pero a la vez siento que así se aprende, ¿no? Bueno, es lo que dicen los profesores. Ujú. ¿Tú consideras porque fue una respuesta tonta Sí, o mala. o mala? ¿Y tu profesor qué te dijo en ese entonces? Que no, o sea, los mandó a corregir a todos, ¿no? Y dijo que realmente sí se aprende, ¿no? Equivocándose. Claro. ¿Y tú sentiste el apoyo de tu profesor? Sí, Pero te sentiste mal por las burlas. sí. Ujú, ok. Y ese temor que sientes, ¿cuánto tiempo suele durar? ¿Solo en el momento en el que tal vez quieres participar? Sí, en el mismo momento, Ujú. sí, sobre todo en ese momento, más que todo. Ok, solo en ese momento nada más. ¿En Sí. otras situaciones no se ha expresado ese temor o se ha manifestado tal vez? No, Solo solo para participar. participar y exponer. Ah, exponer también. Bien. Y en el caso de exponer también ha sido ese temor a iniciar a los 14 años. No, sí, no. Sí, desde los 14 también se podría decir. Ujú. ¿Y recuerdas si en primaria tú tenías este temor? No, realmente mis papás me ayudaban. Tus papás te ayudaban. Sí, ¿Cómo te ayudaban tus papás? me ayudaban a practicar. Ujú, te ayudaban a Y se practicar. sentaban con mis compañeros y yo exponía. Bien. Pegaba mi papelote ahí. Exponías para tus papás. Ajá. Ok. ¿Y qué ha pasado? A ver, ¿qué recuerdas tal vez tú alguna situación o algún problema que haya pasado para que tú dejaras de practicar para exponer? No, simplemente que ya como que crecí y me decían que estudiara solo. Y ya me Ujú, daban los libros y yo estudiaba. Pero hubo un punto en el que yo también ya dejé de estudiar y jugaba más que todo. ujú, ya. O sea, dejaste de practicar por otras, tal vez por otros intereses que ya tenías. Sí, Ok. Ujú, ok, bien. Em, y este temor también que me mencionas, y este miedo, ¿es temor y miedo? sí. Temor y miedo, bien. Este temor y miedo, ¿hay otras emociones más que generan en ti? Tal vez cuando ves que no puedes dar tu opinión o sientes que no puedes exponer. Impotencia porque creo que tal vez mi respuesta está bien. Como en otras ocasiones que mis compañeros respondían Ujú, y resulta que sí era lo que yo pensaba o algo similar y me decían, ¿por qué no lo hice, no? O ujú, ¿por qué no respondí? Y ya me quedaba con esa intriga, ¿no? ujú. Y te decías también en ese momento que sentías impotencia, te decías algunas otras cosas. No, simplemente era como que leve, ¿no? Pero sí, sí me daba como que cosas, ¿no? Ujú, De tal vez pensar que mi respuesta era buena y sí era buena, pero realmente no, me daba miedo. ujú, te da miedo. Bien. Miedo a equivocarte, ¿verdad? Ajá, Muy bien. Este miedo y temor que tú sentías del 1 al 10, en un puntaje de cuánto lo pondrías? un 7. Un 7. Y esto solo se manifiesta en esas situaciones, para exponer y para participar en el Sí, colegio. sí. Ok. Sebastián, ¿recuerdas la última vez que has sentido este miedo y temor? Hace días podría ser. Ujú, hace días, bien. ¿De esta semana o la anterior? Esta semana. Esta semana. Me gustaría que me cuentes cómo pasó esa situación, en qué curso, en qué momento, cómo estabas. Estaban creo que en el curso de CTA Ujú, y mi profesor hizo una pregunta y ya. dijo participación para la clase, ¿no? Ujú, Que daba puntos extra. ujú, Y cosa que preguntó y yo sentía que mi respuesta era buena, pero no la di, ujú, por miedo también, ujú, porque esa inseguridad, ¿no? Que le dije y que simplemente no, siempre se me da. ujú. Y ya, así nada más. Claro, ok, está bien. ¿Y tú ese momento, qué pensamientos se te venían en ese momento? ¿Qué recuerdas? Eh, Simplemente como que la profesora dijo la respuesta y yo se me prendió como diría el foco, ¿no? Ujú, Y simplemente, pero dudé, dije, la respondo o no la respondo. Y siempre espero que alguien lo haga. Y ujú, cuando lo hace, resulta que es algo parecido a la mía, ujú. a lo que yo tengo en mente, nada más.
Y cuando tú descubres que esa respuesta era la que tú querías dar, Ujú. ¿qué te dices en ese momento? ¿De por qué no lo hice? Ujú. O porque simplemente tengo mucho miedo al hacer eso. ¿Y tú has tratado de dar una respuesta tal vez al por qué tienes ese miedo? ¿Te has tratado de dar alguna respuesta? Supongo que porque yo no practico. Ya no, Ujú. no me da miedo ese entonces. Ok. Cuando, o sea, ¿tú consideras que si practicas, ensayas en casa, puedes hacerlo bien en el colegio? ¿O consideras que todavía sentirías un poco de temor o miedo? Siento que sí, pero a la vez también como que enfocarme no solo en mi trabajo y menos en las personas que me miran o que me escuchan. Ok. Sobre todo mi profesor, ¿no? Que Ujú. solo él quisiera que me escuchara. Bien. Cuando estás adelante, como me comentas, en el caso de exponer, y tienes que ver a todos, ¿verdad? Al frente, tienes que pararte. En Sí. ese momento, en tu cuerpo tal vez hay alguna manifestación, tal vez tiemblas, sudas, algo. No, solo como que agarro mis manos. O sea, simplemente muevo las manos un poco. ¿Las mueves rápido o lento? No, muy lento. Muy lento, pero estás así agarrando tus manos. Ujú. Ok, ya. Y en tu cuerpo tal vez haces algún movimiento en tus pies. Cuando nos paramos a veces movemos un poco el pie, la pierna, No, ¿no? Solamente las manos. sí. Solamente. Bien. Y cuando estás mirando a todos al frente, eh, ahí se te pasa algún pensamiento o alguna idea de cuando estás viendo a todos al frente. No, se me nubla. Se te nubla todo. Es como que ya no piensas en nada. Ujú. Ujú. Y te has hecho tal vez, quiero salir de aquí, quiero que pase este momento, Sí, o sea, trato de exponer rápido para que acabara. expones rápido. Bien. Pero sí logras hacerlo, es decir, sí logras exponer. Sí, pero no con mucha seguridad, como lo podría decir. Ajá. Y has notado tal vez que te tiembla claro, cuando hablas te tiembla, como que te tiembla un poco la boca, o las palabras van un poco lentas, No, simplemente mi tonalidad de voz cambia. cambia. Ajá. Como una más débil, fuerte, Un poco más débil, pero a la vez seria. débil y seria, ok. Bien. Y hablas rápido, me dices, ¿no? Sí. Rápido, bien. Ujú, bien. ¿Y alguna vez has sentido que tal vez te ha dado algún tipo de pánico al estar enfrente de todos? Sí. ¿Sí? Y miro arriba nada más, al Miras techo. arriba. Sí. Ujú. ¿Recuerdas cuándo fue este momento cuando tú sentiste que tuviste algún tipo de pánico? En mi última exposición, que fue hace 3 días. Hace 3 días. Ahí sí sentiste un pánico. ¿No? Eso fue en CTA, ¿verdad? Sí, Pero lograste exponer. sí. Siempre lo voy a exponer, pero no con seguridad. No con seguridad. ¿Y a ti te gustaría hacerlo diferente? Sí, claro. Ser seguro ¿no? de mis palabras Ujú. y sin temor a decirlas. Eso me gustaría. Bien, y esta última vez que pasó, que fue hace 3 días, como me mencionas, este temor que has sentido y este pánico también en el curso CTA, ¿es igual, hay algo igual con las otras veces en las que tú has sentido miedo o temor para exponer? ¿Ha sido igual o ha sido un poco diferente? Ha sido casi igual. Casi igual, la misma situación podríamos decir, parecida. Sí, sí. Bien. Entonces, este problema es, como me mencionaste y me confirmas también si estoy en lo correcto, empezó desde los 14 años. Sí. 14 años, bien. Ujú. Mm, ¿Consideras que hay algún otro motivo que tal vez contribuya a que tú sientas este miedo o a participar o exponer? No, no creo. Solamente tú, ¿qué considerarías que es el único, tal vez, la única causa de que tú sientas eso? No creo que es una en específica, pero creo que sí son varias. Ujú. Pero que sí, creo que son las que le mencioné, que simplemente me da miedo, ¿no? A mis Ujú. palabras, a las burlas y eso. ¿No crees que haya algún acontecimiento tal vez del pasado que contribuyan al problema? No. Ok, solo eso. Ujú. Bien. Ahora me
solucionar este problema que tienes. Sí. Bien. Como me mencionaste, quisieras que tener la seguridad otra vez, ¿verdad? De exponer como antes. Ujú. Bien. Ujú. Mm, en algún momento tal vez tus profesores te trataron de dar algún consejo, algún tip, o se han dado cuenta del problema que tú me mencionas. Sí, me dicen que no me ponga nervioso y eso. Pero no como que me decían, ¿no? Mm, Solo me decían que me nublara nada más. O sea, pero de forma que pensara que no hay nadie y solo yo. ok, ok. Ujú, entonces. Entonces podemos decir que los pensamientos que tú tienes cuando se presenta este problema es que dices, ¿no? Tal vez dudas, te preguntas si tu respuesta es correcta, que tal vez tienes miedo a que los demás se rían de lo que dices, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y también las emociones que tú sientes en este problema es miedo, impotencia, ¿no? Ujú. Impotencia. En algún momento has sentido tal vez un poco de tristeza por este problema que tienes. Sí, porque quisiera, o sea, yo veo un compañero que sí expone con seguridad, ¿no? Ujú. Yo quisiera tener esa seguridad, como que simplemente no tener miedo y expresarme libremente, como se podría decir. Ok, quieres expresarte libremente, bien. Muy bien. Aparte de los pensamientos y emociones que tienes cuando se manifiesta el problema, ¿hay alguna conducta que hayas hecho, tal vez después de que ha pasado el problema? No, solo sigo pensando en eso nada más. Solo piensa. ¿Y cuánto tiempo dura ese pensamiento? ¿Cuánto tiempo te mantienes pensando eso? En breve serán como unos 10 minutos. 10 minutos. Y luego eso ¿cómo lo superas o cómo tratas de tranquilizarte? Simplemente, no sé, solo se pasa. Se pasa. Ajá. Ujú. ¿Pero has intentado hacer otras cosas? No. No. ¿Y estos pensamientos que tienes que duran 10 minutos en algún momento han sido más intensos o han durado más de ese tiempo? No, normalmente es así. Solo eso. Y Ujú. eso solamente dura ahí en el momento, en el salón de clases. Sí. Después, cuando llegas a casa, en otro momento, ¿no se te ha venido el pensamiento Ah, otra ya vez? sí. Sí. ¿Sí? ¿Recuerdas en qué otras situaciones? ¿Cómo situación? No entiendo. En qué otros momentos se han venido esos pensamientos? De que tal Mm. vez no participas. No, más que todo ahí, solo en esos momentos que le mencioné. Ujú. Es decir, no has llegado a reflexionar sobre eso en otro momento. O a preguntarte por qué no participo o por qué no logro hacerlo. Habré reflexionado pocas veces, ¿no? Pero sí, sí lo he hecho. Bien, bien, bien. Muy bien, entonces eso pasó hace 3 días en el curso de CTA, donde ese día tenías que participar, ¿verdad? Sí. Sí, participar, ¿no? Y te dices también a ti mismo por qué no lo hiciste. Bien. ¿Y este problema afecta mucho en tu vida, Sebastián? Siento que no, pero a lo largo sí me afectaría. ¿En qué sientes que te puede afectar a lo largo, como me mencionas? Siento que más adelante tendré que exponer no un poco, sino más, y ya no tendría que sentir ese temor, ¿no? Simplemente dar todo lo que podría decir yo, hasta, hasta todo lo que he estudiado. Ujú. Bien, claro. Bien, bien, Sebastián. Ahora entendiendo un poco más el problema que me acabas de mencionar, la situación en donde ha pasado, la duración y qué pensamientos, emociones tienes a raíz de este problema, vamos a pasar a explicarte una técnica, ¿ya? Esta técnica se llama el modelo ABC. He hecho aquí un pequeño esquema para que tú puedas entenderme un poco mejor y guiarte un poco mejor también de todo lo que te voy a explicar ahora, ¿sí? Entonces te voy a pedir que te concentres y que me escuches atentamente. Este modelo dice ABC, como dice en el título, donde A, aquí concéntrate y escúchame con atención,
A va a ser el acontecimiento o el suceso. Es decir, que pasa un hecho para que nosotros, o una situación, para que nosotros tengamos unos pensamientos o unas ideas, que va a ser B. ¿Ok? Entonces, a raíz de lo que va a pasar, es decir, un hecho, una situación, una experiencia, a raíz de ello o a causa de ello, vamos a tener pensamientos. Y de los pensamientos, de todo lo que pensemos y las ideas que tengamos en nuestra cabeza y en nuestra mente, va a pasar C, que va a ser una respuesta emocional o una respuesta conductual, es decir, motora, fisiológica. ¿Sí? Entonces, vamos a repetirlo otra vez. A es el acontecimiento o el suceso o la situación. B, que a raíz de ello va a suceder B, que va a ser el pensamiento, las ideas que vamos a tener. Y a raíz de estos pensamientos y estas ideas vamos a dar una respuesta, ya sea emocional o conductual. A, B y C. ¿Ok? Quiero estas tres letras y los significados, no quiero que te olvides. Te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona esto, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Lo que quiero que me entiendas aquí es que nosotros, a raíz de lo que pueda pasarnos en el exterior, es decir, en las situaciones, ya sea con nuestros amigos, en el colegio, en el trabajo, tal vez en algún problema que podríamos tener con una enamorada o en algún problema cuando tengamos que enfrentar una situación ya sea de estrés o ansiedad, vamos a tener, a raíz de ese suceso, vamos a tener pensamientos, ¿ok? Y estos pensamientos son los que estos ocasionan un malestar en nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué estos ocasionan un malestar? Porque a causa de ellos nosotros podemos dar una respuesta adaptativa o desadaptativa, es decir, una respuesta correcta que podemos enfrentar el problema o podemos dar una respuesta incorrecta que nos hace pues generar un malestar más a raíz de los pensamientos que tenemos. ¿Ok? Es por ello que es importante que nosotros nos centremos más que todo en ver que esto ocasiona nuestros malestares, es decir, nuestros pensamientos e ideas que tenemos a raíz de las situaciones. ¿Ok? Entonces, te voy a contar un pequeño ejemplo para que me entiendas mejor. Por ejemplo, Miguel era un joven que le gustaba mucho cantar. A él le gustaba mucho cantar y en su colegio siempre habían concursos anuales en el mes de octubre para participar en el Día de la Canción Criolla. Entonces, digamos que la meta de Miguel o el sueño de Miguel era cantar en ese concurso en el colegio. ¿Ok? Y Miguel también había cantado para sus amigos, para sus papás, y ellos siempre le dijeron a Miguel, es decir, sus amigos y sus papás le dijeron a Miguel que él cantaba muy bien, que lo hacía muy bien y que debería inscribirse en ese concurso del colegio. Entonces, Miguel estaba en tercero de secundaria, ¿ok? Entonces, Miguel nunca se atrevió todavía a inscribirse a ese concurso porque cada vez que llegaba la fecha, es decir, el Día de la Canción Criolla, él sentía como que un miedo al que llegara esa fecha. Pero también sentía la intención o el querer inscribirse a ese concurso. Pero al sentir ese miedo, él ocasionaba en él que tenga pensamientos como no puedo hacerlo, no lo lograré, todos me van a juzgar, van a haber malos comentarios de mí, si lo hago tal vez se me olvida la letra, o tal vez se me van a salir gallos, otros pueden cantar mejor que yo, no voy a lograr ningún puesto, pensamientos tal vez opuestos a lo que es lo positivo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, al pensar todo esto y al tener todas estas ideas, Miguel, al acercarse a esta fecha del concurso de su colegio, eso ocasionaba a él que se sintiera triste, que sintiera miedo, que se ponga a llorar, que empiece a sentir una desesperación y que empiece pues a temblar tanto sus manos como algunas partes de su cuerpo, que eran las piernas y los brazos.
Entonces, ¿esto qué ocasionaba en Miguel? Pues que sintiera un malestar y se sintiera triste, ¿no? Y también llevaba a que él se vaya corriendo del colegio, se vaya corriendo a su casa, pues para entrar a su cuarto y desahogar todos esos sentimientos y emociones que él sentía. Entonces, ahora vamos a identificar el ejemplo que te conté. Y quiero que me ayudes aquí, ¿sí? ¿Cuál sería el suceso o el acontecimiento en el ejemplo que te di? El hecho que ocasionaba tal vez que Miguel tenga esos pensamientos. ¿La fecha? La fecha, exacto, ¿verdad? La fecha de la canción criolla, ¿no? El día del concurso. Entonces, ¿qué sería A? Ahora, ¿cuáles serían esos pensamientos que Miguel o ideas que tenía a raíz del concurso? Sus autocríticas o temores, preguntas. Exacto, autocríticas, temores, ¿verdad? ¿Recuerdas alguna que te he mencionado? De que los otros iban a tocar mejor que él. Exacto, que los otros iban a tocar mejor que él, que se iba a olvidar la letra, que le iban a salir gallos, que iban a juzgarnos, ¿no es cierto? Y a raíz de ello, esos pensamientos, ideas que él tenía, ¿qué sucedía? ¿Qué respuesta él tenía? ¿Emocional o conductual? ¿Cuál recuerdas? Él pensaba eso. Los pensamientos no vendrían a dar un malestar también. Claro, Ajá. Exacto. Que El era la pensamiento, exacto. El pensamiento, o sea, el pensar eso, ¿qué ocasiona en él? Que es tristeza, Ajá. ¿no? Tristeza, miedo, desesperación. En cuanto a lo conductual, es decir, lo motor, desesperación y que se vaya corriendo a su casa a llorar. Muy bien, exacto. Ahora me gustaría, Sebastián, que tú me des un ejemplo como yo te lo acabo de dar y que me expliques tú para ver así y estar seguro que me has entendido. Estar segura yo que me has entendido el modelo. Cualquier ejemplo que tú desees, en la situación que tú desees. Supongo que en lo que respecta a la sería lo que me pasó hace 3 días. Ya, no utilizamos un ejemplo todavía contigo. Imagínate un amigo o tu mamá o quien tú desees. O alguien imaginario. Ajá, o alguien imaginario. Ya, Carlos tiene miedo a... Acuérdate que este es el hecho, el acontecimiento, la situación. Podría ser... Carlos tiene miedo a... Hace días, Carlos tuvo miedo porque simplemente todos sus compañeros se rieron de él porque jugó mal. Ya, ¿jugó mal? ¿Qué jugó mal? Fútbol. Fútbol, ya. El jugar mal el fútbol, ok. Lo cuestionó y tuvo pensamientos sobre si realmente jugaba bien, si podía jugar como él quería o si simplemente el deporte no era lo suyo. Lo cual generó para él tristeza. Ok, tristeza. ¿Qué otra emoción más crees que podría ocasionar en él? Tristeza, impotencia porque simplemente no puede jugar bien y porque sus compañeros se burlaron de él. Ok, bien. ¿Y algo conductual, algo motor? ¿Qué crees que puede ocasionar en el cuerpo? Que vaya a su cuarto y llorar. Ya, ya, ok. Claro. Entonces, aquí el suceso es porque ya jugó mal, ¿no? Ha jugado mal una fecha, entonces cada vez que él tiene que jugar o le ofrecen jugar, puede ser que a raíz de ello pasan los pensamientos, ¿verdad? Sí. Y de los pensamientos ocurren las emociones, es decir, las respuestas. Exacto. Y no solamente puede ser en el ámbito escolar, también puede ser, por ejemplo, para presentarse una entrevista de trabajo. ¿Ya? ¿Cuál sería ahí el hecho o el acontecimiento? Pues el presentarse en una entrevista de trabajo. Pensamientos o ideas que te pueden pasar ahí, que puedes pensar en ese momento. No creo que me elijan, creo que lo voy a hacer mal. Hay mejores que yo, muy bien. Y a raíz de ello me da un pánico, miedo, sudoración, empiezo a temblar, me pongo a llorar de los nervios o se me olvida todo lo que me he preparado, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces me entendiste, ¿verdad? A, acontecimiento, B, pensamientos, ideas y C, pues respuesta emocionales y conductuales. Entonces, primero nosotros vamos, en los problemas que tenemos, vamos a trabajar los pensamientos. Es decir, B, nosotros tenemos que modificar estos pensamientos o estas ideas
para que podamos ir solucionando el problema que tenemos. Para tener una mejor respuesta emocional. Exacto, muy bien, Sebastián, me has entendido muy bien. Entonces primero tenemos que resolver B, para luego resolver C y por último resolver A. Ese es el orden. Primero resolvemos nuestros pensamientos, luego los resolvemos C, que son nuestras respuestas, y por último A. ¿Por qué los pensamientos? Porque al decir nosotros no puedo lograrlo, se me va a olvidar todo, los demás me van a juzgar, o yo debería hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, porque yo sí o sí tengo que sacarme una mala nota, debo ser el mejor de todos. Esos pensamientos son unos pensamientos o ideas irracionales que nosotros tenemos. Irracionales, ¿por qué? Porque es autoexigirnos tal vez cosas fuera de lo lógico, fuera de la realidad o fuera de una evidencia. ¿Ok? Y estas ideas, mejor dicho, irracionales, lo ideal es que sean racionales ante un problema, ante una situación. ¿Ok? Es por eso que primero trabajamos B, porque a raíz de esto ocurren los problemas, o las manifestaciones, o los síntomas que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, cuando lloramos. ¿Por qué lloramos? Por la forma en cómo interpretamos los hechos, los acontecimientos. ¿Ok? Sí. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solucionar primero, Sebastián? Los pensamientos. Los pensamientos, que sería B, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en cambiar nuestras ideas irracionales. Muy bien. Entonces, te voy a dar unos ejemplos de algunas ideas irracionales que tenemos. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo primero también, para que me comprendas. Y aquí, para luego pasar a la siguiente. Te lo voy a dejar aquí para que puedas ver el Bien. Aquí preparé un ejemplo que te lo voy a leer y tú y vamos a ir comentando, ¿sí? Sí. Muy bien. Por ejemplo, imagínate que tú tienes en tu bolsillo 50 soles, ¿ya? Siempre tienes esos 50 soles en tu bolsillo. Y un día descubres que solamente tienes 10 soles en tu bolsillo. Metes tu mano, lo sacas y 10 soles. ¿Cómo te sentirías? Triste. Triste, ¿verdad? ¿Por qué te sentirías triste? Porque mi dinero se perdió o simplemente ya no está. Ok, se perdió y ya no está, ¿verdad? Es verdad, puedes sentirte triste, puedes sentirte inquieto, pero tú llegarías a tomar alguna medida tal vez riesgosa por no tener la cantidad que siempre tenías, es decir, los 50, o podrías entenderlo. Tomaría una medida riesgosa. ¿Qué medida riesgosa sería? ¿Cómo te pondrías? Me pondría a buscar. A buscar, ya. Pero llegarías tal vez a hacerte daño por eso, No. a llorar. No, me enojaría. Te enojarías, ¿verdad? Pero no sería algo tan exagerado, ¿no? Ok, bien. Ahora imagínate que tienes que tener por obligación esos 50 soles siempre. O sea, es una obligación, es para tu día, digamos, para tu almuerzo, para tus desayuno, almuerzo y cena. Siempre tienes que tener eso. Entonces, el tener esos 50 soles ya no es para ti, esto ya se va a volver una necesidad. ¿Ok? Es una necesidad, como te mencioné, que es para tu alimentación. Tú debes tener como mínimo ahí tus 50 soles. Entonces, tú vas a mirar otra vez miras, metes tu mano, sacas el bolsillo y ves que tienes 10 soles. Pero viste el cambio, ¿no? Que esta vez es una necesidad. ¿Cómo te sentirías? Desesperado, porque como es una necesidad, simplemente no podría comer, ¿no? No podrías comer, ¿no? Desesperado. ¿Alguna otra emoción más que identificas? Y enojo. Enojo también, ¿no? No sabrías en ese momento qué hacer. ¿Y qué pensamientos crees que vendrían a tu mente en ese momento? ¿Por qué aparece ya 10 soles o simplemente porque desaparece? Ok, bien. Es verdad. Entonces, ahora recuerda que esos 50 soles es, por ejemplo, en la primera situación, tú
me comentaste que no era, como yo te había dicho, ¿no? No era una obligación, entonces en ese momento tenías otro tipo de pensamientos y otras emociones, ¿verdad? Estabas triste, triste, digámoslo así, ¿ya? Triste. Pero cuando te dije que era una necesidad, ya te sentías desesperado, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ahí podemos ver, si te has dado cuenta, ahí puedes ver que has tenido unos pensamientos o creencias o ideas diferentes, ¿verdad? Ahora, pero todavía tienes una creencia similar, ¿no es cierto? En el hecho de que primero te sentías triste, pero luego se volvió un poco más intensa esa tristeza, tal vez, ¿no? Sí. Porque eso fue, porque ya era diferente, ya era una necesidad. Bien, ahora te digo yo, si tú tienes que tener siempre 50 soles, que debe ser así, que es esencial, pero esta vez tú buscas en tu bolsillo y encuentras ya no 10 soles, encuentras que tienes más, 100 soles. ¿Cómo te sentirías? Alegre. Alegre, ¿verdad? Alegre. ¿Cómo más te sentirías? ¿Qué otra emoción se te vendría en ese momento? Alegre, motivado, Ya. feliz, porque es un dinero del que más yo tenía antes. Exacto, muy bien. Pero ahora, con ese mismo pensamiento o creencia, tú tienes que tener un mínimo otra vez de 50 soles siempre. Y imagínate que algo va a pasar y que te va a asustar terriblemente. ¿Qué crees que puede ser respecto al dinero? ¿Cómo? ¿Qué crees? Mira, otra vez te digo. Tú tienes que tener otra vez tus 50 soles siempre ahí. Sí. Ya. Imagínate que va a pasar algo terrible con ese dinero. ¿Qué crees que puede ser? ¿Qué crees que puede pasar algo terrible con ese dinero? Que se pierda de nuevo. Que se pierda de nuevo. Ok. Bien. Que se pierda puede ser también que te lo gastes y ya no comas o que te lo roben, ¿no es cierto? Sí. Ahora, quiero que entiendas que el mensaje de este ejemplo que te acabo de dar es que esto de aquí puede aplicarse a todas las personas, ya sean ricos, pobres, hombres o mujeres, ¿no? Pero la gente tal vez se vuelve un poco incoherente si no consiguen lo que creen que deberían tener. Es decir, por ejemplo, ¿tú en algún momento has sentido que no has tenido algo que deberías tener? Sí. ¿Cómo qué? Dinero. Dinero, ok. ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Qué te decías de ti? ¿Qué deberías? ¿Por qué lo tengo? Ok, porque, es decir, ¿tú has tenido de más? Sí. Ok. ¿Y qué pensabas ahí? O sea, ¿qué sentías? ¿Creías que debías dárselo a otra persona o cómo? No, me sentía feliz porque pensé que era afortunado. Afortunado, ok. Pero tú, ¿hay algo que tú crees que deberías tener y dices por qué no lo tienes? Podría ser sobre mi problema, ¿no? Ya, Que vendría a ser la seguridad. ok, te cuestionas eso. Ajá. ¿Qué te dices? De por qué no soy seguro y por qué no puedo expresarme como yo quiero realmente. Ok, O como imagino, mejor dicho. ajá. Pero ahí tú utilizarías el deberías en algo, o sea, tú te dices a ti mismo, yo debería, ¿en algún momento te has dicho eso? Sí, yo debería ser más seguro. Ok, debería ser más seguro, pero tú eso lo ves como que algo, como una obligación, una exigencia a ti mismo. Actualmente sí. Antes no lo veía tanto, pero ahora sí. Ya, ok, tú te exiges, o sea, para ti eso ya es una exigencia, Sí. que debería ser seguro. ¿Y qué pasaría? ¿Por qué tú crees que debería ser seguro? O sea, ¿por qué para ti ya es una exigencia eso? Porque más adelante, en el futuro, y siento que desde ahora tiene que ser, ¿no? Me va a ayudar a desarrollarme en muchas más aptitudes. Ok, pero ¿consideras tú que con esa seguridad no vas a no vas a cometer ningún error? Sí, voy a cometer errores, pero Ajá. simplemente ya no voy a tener ese temor. Ok, muy bien. Y hay, aparte de del problema que hemos hablado, hay en otras situaciones que tú te dices, debería tener esto, hacer esto o que me pase esto. Respecto a mis estudios también podría ser que cuando tengo exámenes me pregunto, ¿debería estudiar o por qué no lo hago?
y siempre me cuestiono eso, ¿no? También. Claro, ok. Pero vayámonos a un extremo, por ejemplo. ¿Tú en algún momento te has planteado que las personas, no, a ver, vamos a utilizar otro ejemplo, que tú deberías tener algo material? ¿Te has exigido eso? Sí, podría ser. ¿Cómo qué cosa? Como un televisor. Ya, un televisor. ¿Y qué pasaría si no lo tuvieras? No me distraigo. Ok, no te distraerías. Ujú. ¿Pero eso ha sido una exigencia para ti? ¿Has buscado obtenerlo de cualquier forma? No. No, ok, bien. Por ejemplo, cuando yo te digo debería, hay algunas personas que se dicen también a sí mismos, debería hacerlo bien o muy bien. Ujú. O algunas personas cuando son perfeccionistas se dicen, debería sacar un 20 sí o sí. Pero eso ya se vuelve muy intenso. Es decir, como que no pueden cometer ningún error, no pueden equivocarse nunca o nunca deben dejar de sacarse un 20 porque si dejan de sacarse un 20 y se llegan a sacar, pues, supongamos un 19, ¿qué pasa en esa persona? Genera un malestar. O tristeza. O tristeza, ¿no? Una decepción, ¿no? Ujú. Nunca les pasó que se sacaron un 19, pero esta vez les tocó a las personas que se sacaban siempre 20. Ujú. A veces tal vez se lastima su orgullo, esa seguridad tal vez también se puede ver un poco lastimada. En algunas personas hasta llega a quebrarse, ¿no? Y empiezan a dudar de sí mismos. Es decir, no, ¿cómo pude fallar? O por qué no pude. ¿O por qué no pude? ¿Qué pensamientos me pasan? ¿O qué pasó conmigo? Y se cuestionan, ¿verdad? ¿Tienes tú algún hobby, algún deporte que tú practicas? Sí, fútbol. El fútbol, ok. Y dime, ahí en el fútbol, ¿en algún momento tú te has llegado a decir Ah, sí. Debería ajá, jugar mejor. deberías jugar mejor? ¿Y en algún momento llegaste a fallar? Sí, muchas veces. Ok, muchas veces llegaste a fallar. Y en ese momento, ¿qué pasaba? ¿Qué pensamientos se venían a tu mente? Que por qué no pude así, ¿no? Como usted lo dijo. O simplemente debería hacerlo mejor porque no pude y me cuestionaba. Y me daba miedo simplemente a veces jugar también. Exacto. Entonces, ahí me vas entendiendo un poco mejor de esas ideas irracionales de los debería. Ujú. O tengo que, ¿verdad? Sí. Eso sí se considera una idea irracional. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, no somos perfectos, cometemos errores y nos podemos equivocar. Entonces no es necesario que siempre nos saquemos un 20 o que siempre, en el caso del fútbol, siempre metamos un gol, Ujú. porque podemos equivocarnos. Entonces, así como los debería, hay muchas también otras ideas irracionales que tienen las personas, es decir, nosotros, que podemos pensar en ese momento cuando sucede un acontecimiento o una situación. ¿Ok? Ya te di un ejemplo de los debería. También existe una que dice, soy una persona mala y sin valor cuando actúo de forma estúpida. Entonces, eso es una idea racional o irracional. ¿Cuál era la lista? Soy una persona mala y sin valor cuando actúo de forma estúpida. Irracional. Irracional, ¿verdad? Debo ser aceptado por la gente a la que considero importante. ¿Tú qué crees? Irracional. Irracional, ¿verdad? Porque no siempre les vamos a caer a todos o no siempre les vamos a agradar a todos. Por último, soy una persona mala e indeseable cuando me rechaza. ¿Tú qué crees? Irracional. Irracional, ¿verdad? Bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos ido comentando, ahora nos vamos a enfocar en tu problema que me acabas de comentar al inicio. Sí. ¿Sí? Lo que me acabas de decir. De tu problema, ¿cuál crees que sería? ¿Cuál es el acontecimiento o el suceso? Ahora sí vendría a ser Ajá, del problema que hablamos inicialmente. sobre mi temor. Exacto. Y la vez que me preguntó. Ajá, eso. Pero dime cuál sería la situación. ¿Qué te generan los pensamientos? El acontecimiento sería la pregunta que hizo la profesora. Exacto, muy bien. El pensamiento sería debería hacerlo bien. Deberías hacerlo bien. ¿Qué otros pensamientos me mencionaste? ¿Te acuerdas?
¿por qué no lo hice? O debería responder como se debe. Exacto. Si mi respuesta es Correcto. correcta, ¿verdad? Todos esos pensamientos se vienen. ¿Y todo eso qué genera en ti? ¿Qué sería ser? Tristeza y cuestionarme a mí mismo. Cuestionarte a ti mismo. También hay otra emoción que me mencionaste, era el miedo. Ajá. Y el también temor. el temor, exacto. En algún momento también me dijiste que sentiste pánico, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces te das cuenta que en el problema que me has contado, encontraste A, encontraste B y encontraste C. Las ideas o los pensamientos que tú sentías cuando pasaba a, ¿qué crees que eran? ¿Ideas racionales o irracionales? Irracionales. Irracionales, ¿verdad? Esas ideas irracionales ocasionaban las emociones que sentías. Muy bien. Bien. Como ya me has entendido muy bien, ya has ubicado qué es A, qué es B y qué es C, vamos a pasar a la siguiente parte de la técnica de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Dime, ahora yo te pregunto a ti, de acuerdo, céntrate solamente en las ideas irracionales que tú me mencionas, que me has mencionado, mejor dicho. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que es lógico que tú pienses de la forma en la que has estado pensando de acuerdo a lo que había pasado? Es decir, de acuerdo a ver, me explico mejor. Cuando pasa, ¿no? La profesora pide tu participación o la participación de todos. Tú piensas en ese momento, me voy a equivocar. No, mencióname tú un pensamiento. Tal vez lo estoy transversando. Voy a responder mal. Voy a responder mal. Ok. ¿Cómo sabes tú, si aún no lo hiciste, que vas a responder mal? Respóndeme. No lo sé. No lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú sabrías que tu respuesta es correcta o incorrecta? Hasta el momento en que la haga. Hasta el momento que la hagas, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué impide que tú lo hagas? El temor y el miedo. Ya. Cuando tú sientes ese temor y ese miedo, antes de eso, ¿qué pensamiento tienes? Las ideas irracionales. Ya, las ideas irracionales. Mencióname una, aparte de la que ya ahorita te he preguntado. Debería responder bien. Deberías responder bien, ya. Pero ¿por qué tú consideras que no puedes cometer ni un error? ¿Por qué quieres que tu respuesta sí o sí sea correcta? O debería ser correcta, mejor dicho. Porque quiero hacerlo bien. Quieres hacerlo bien. Pero ¿qué pasaría si te equivocas? ¿Qué de malo habría en equivocarse? Nada. Nada, ¿verdad? No se va a acabar el mundo, no se va a caer el colegio, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Ok, y me mencionaste también que tenías miedo a que tus compañeros se burlen de tu respuesta, ¿verdad? O de ti. Ok, pero ¿cómo tú crees que tal vez podrías afrontar esas burlas? ¿O en algún momento de esas burlas llegaste a llorar por eso? No. No. ¿Cómo lo tomabas? A juego, pero por fuera, ¿no? Por dentro era diferente. Por dentro, ¿cómo te sentías? Triste, porque todos se reían, ¿no? Tal vez. O Claro. paniqueado. Exacto. Sentías pánico, miedo, temor, ¿verdad? Exacto. Es verdad que no es agradable que las personas se burlen de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lastiman, así como tú me estás mencionando, te lastimarían. Pero tú has llegado a pensar, o en este momento, en toda esta reflexión que estamos haciendo, ¿cómo crees tú que podríamos afrontar tal vez esos momentos de burla que sientes ante tus compañeros? Yo creo que simplemente no tomando la importancia. No tomando la importancia, o tal vez ignorando ese momento, ¿no? Ignorando ese momento. Y no has llegado a pensar que tal vez tú serías más valiente al dar tu respuesta, a pesar de que sea equivocada, y tal vez diferenciarte de los demás que solamente se ríen y no tienen el valor tal vez de que tú lo tendrías de dar tu respuesta. Sí. Te sentirías mejor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tú sí lo intentaste a pesar de que fuera mala o buena.
¿Y qué decían tus profesores de eso? Que a pesar de que la respuesta sea mala y buena, ¿qué obtenías de eso? Aprender. Aprender. ¿Y qué es más importante? El aprendizaje. Porque tú te estás equivocando o puedes decir algo, una respuesta correcta, pero a la vez de todo eso estás obteniendo algo, aprendizaje. Entonces, yo creo que eso sería una mejor confrontación a las burlas que tú haces, ¿verdad? Sí. Obtienes algo. Muy bien. Ahora yo te pregunto, cuando tú piensas esos pensamientos de que debería hacerlo bien, tengo que decir la respuesta correcta, los demás se van a burlar de mí, voy a hacer la burla del salón en general, ¿tú crees que de esos pensamientos, qué ventajas podrías obtener al pensar esas cosas, esas ideas irracionales? ¿Qué ventajas? Has pensado, ahora que yo te menciono, ¿tú crees que tendrías algunas ventajas o beneficios de pensar así? ¿De diferente manera de lo que pensaba antes? No, al pensar las ideas irracionales que tienes. No, no creo que no. ¿Crees que no, verdad? No habría ninguna ventaja. Y si pensarías lo contrario, es decir, tal vez positivamente, ¿qué ventajas obtendrías? Felicidad porque simplemente yo sí me atreví, ¿no? A responder y más seguridad en mí mismo, que a pesar de todo aprendo. Exacto, ¿no es cierto? Ves que a diferencia de algo racional e irracional, hay más ventajas al pensar racionalmente, ¿verdad? Sí. O al cambiar esas ideas que tenemos en ese momento. Muy bien, excelente. Me has entendido muy bien. Ahora me gustaría que cambiemos una idea racional que tienes por una racional. Por ejemplo, ¿cómo podrías cambiar el hecho de que tú te dirías, o que te dices, mejor dicho, deberías debería responder correctamente? ¿Cómo lo cambiarías a una idea racional? Debería responder a pesar de que me equivoque. Exacto, muy bien, Sebastián. Bien, pero muy bien. Excelente, me has entendido muy bien. Ahora también me gustaría preguntarte, se me viene otra pregunta a raíz de las burlas, para que profundicemos un poquito más eso. ¿Tú, ¿Tú crees que después de esta sesión que estamos teniendo, tú crees que podrías ya no soportar esas burlas que hacen tus compañeros? ¿O crees que sí podrías soportarlo? Creo que sí, porque después de todo es para mi beneficio propio, ¿no? Que es mi aprendizaje. Exacto, ¿verdad? Ahora lo has entendido muy bien, ¿verdad? Sí. Ahora como que cambia un poco el panorama, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a aplicar una técnica. Esta técnica es una técnica de imaginación en el que te voy a pedir un momento que te sueltes un rato tu cuerpo y que des una respiración profunda. Estamos todos, muy bien. Entonces te voy a pedir yo que cierres tus ojos y que te centres un rato en blanco, todo blanco, ¿sí? No pienses en nada, mejor, no pienses en otras cosas aparte de lo que yo te voy a decir. Quiero que ahora solamente imagines una situación que te genere pensamientos negativos o ideas irracionales. Mencióname la situación que estás imaginando. Mis compañeros burlándose. Ya, ok. Siéntate, proyéctate toda esa imagen en tu cerebro, en tu mente, mejor dicho. Solamente céntrate en eso, piensa. Es como que estás viviendo otra vez ese recuerdo que tienes de ese momento que vas a participar, quieres levantar tu mano y en ese momento estás pensando esos pensamientos negativos. Ahora me gustaría que me menciones qué estás pensando. ¿Qué pensamientos negativos estás teniendo en ese momento? Respondo o no. Ok, bien. ¿Qué más? Mejor espero que alguien lo haga. Excelente, bien, sigamos. ¿Qué otras cosas más te dicen? Pienso en otra cosa. Ya, estás pensando en otra cosa. ¿Qué más? Mi compañero responde por mí. Ok. ¿Esperas a que lo haga? ¿O estás esperando a que lo haga? ¿Algún otro más que se te venga a la mente? Ya respondió y es mi respuesta o parecida. Ok, bien. No, no abres los ojos, no abras los ojos. Ahora,
has pensado ya, estás en tu mente con esos pensamientos, en esa situación. Dime ahora, ¿cómo te hace sentir esos pensamientos? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué emociones sientes? Impotencia. Impotencia, ya. Quieres participar y no puedes. ¿Qué estás sintiendo? Tristeza porque podría ser para mi nota o beneficio propio. Ok. ¿Qué más estás sintiendo? ¿Qué otras emociones más se te vienen? Aparte de tristeza, impotencia, Temor. temor. Ok, bien, temor. ¿Hay alguna otra emoción más? ¿O esas son todas? Y miedo. Y miedo. Bien. Ahora, quiero que recuerdes el modelo que hemos aprendido, es decir, la técnica del ABC, y que empieces a debatir o luchar, en una palabra que me entiendas mejor, con esos pensamientos negativos que tienes, ¿no? Estás debatiendo ahorita con esos pensamientos negativos y quiero que los vayas sustituyendo por pensamientos o ideas racionales o positivos. ¿Qué te estarías diciendo? Voy a hacerlo. Vas a hacerlo, bien. Mm, ¿Qué más te dirías? Mi respuesta es correcta. Ok, tu respuesta es correcta, bien. Verá qué me dice la profesora. Ok, ¿qué otro pensamiento positivo te dirías? Pero veré si mi respuesta es correcta. Ok, probará. ¿Se te vienen otros pensamientos? No. Esos son todos, muy bien. Entonces, ahora, al decirte esos pensamientos positivos o racionales, ¿qué emociones se te vienen? Felicidad porque pude responder. Ok, felicidad, Seguridad para responder otras preguntas. seguridad para responder otras preguntas. Ese momento, imagina que lo hiciste bien. ¿Qué te dirías? ¿O qué emoción sentirías? Mucha satisfacción. Satisfacción, bien. Ahora imagina que te equivocaste, pero lo has intentado, lo lograste hacer, lograste decir tu opinión. ¿Qué emoción sentirías? Creo que ambas. Felicidad, pero un poco de tristeza, pero más felicidad porque lo pude hacer. Ok, muy bien. A pesar del temor que tuve. Exacto, muy bien, Sebastián, excelente. Entonces, ahora vamos a abrir los ojos lentamente. Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Viviste la situación? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Podrías comentarme un poco de cómo te estabas sintiendo en ese momento en el que estabas con los ojos cerrados? Me vi en el salón de clases, sentado, como siempre lo suelo estar, ¿no? Ajá. Y la profesora suelta la pregunta y yo empiezo a verla y empiezo a hacerme las ideas que le dije. Bien. ¿Y ahora tú crees que lo puedas lograr Sí, o intentar, verdad? Yo sé que tal vez ya ahora lo hemos imaginado, ¿verdad? Pero en el momento de la situación puede ser tal vez todavía un poco difícil, ¿no es cierto? sí, Porque imaginarlo y estar en la situación es diferente, ¿verdad? Porque sí. ahí vas a vivir un poco más tal vez El temor. el temor a las personas que van a estar a tu alrededor, es decir, tus compañeros, y ahí sí tienes que pues enfrentarte de verdad, ¿no? La realidad. Sí. Es por ello que cambiar estos pensamientos o estas ideas al principio suele ser tal vez un poco difícil, porque tienes que enfrentarte a los acontecimientos y cambiarlos por ideas racionales. Exacto. Irracional, volverlo racional. Y sí, y puede tener muchos costos. ¿Por qué? Porque tienes que como que renunciar a esos pensamientos que tal vez en un momento tú podrías sentir que te protegían, ¿no? Sí. De la situación, pero que al final de cuentas igual te ocasionaban una respuesta, es decir, pero de un malestar. No ocasionaban que tal vez te sientas bien, ¿no? Pero en cierta forma tú también podrías sentir que te protegían de tu miedo, ¿no es cierto? Evadían el problema. Evadían, exacto. Es por eso que puede ser que al principio cueste un poco,
Pero es por eso que este modelo se aplica en muchas más sesiones, pero el día de hoy espero que haya quedado un poco más en ti y que tú sí lo puedas ir aplicando en las situaciones que me has comentado, ¿no? En el problema que me has mencionado, que es en el salón de clases. Por eso te voy a dar estas 2 hojitas para que tú en casa puedas seguir practicando lo que hemos hablado en esta sesión. Te voy a explicar. Esto puedes hacerlo, puedes incluso volverla a sacar fotocopias y tener varias de estas 2 hojitas, de estas 2 fichas, en el que te pueden ayudar a que tú puedas reflexionar un poco más de los pensamientos que pasan en las situaciones. Recuerda que a raíz del suceso pasan los pensamientos y las ideas, y en eso nos tenemos que centrar en cambiar. Entonces, tú en casa puedes poner aquí, acá te pregunta, acontecimientos activadores, que serían los pensamientos o síntomas que aparecen justo antes que me sienta perturbado emocionalmente de que actúe autocastigándome, ¿no es cierto? Que puede ser la situación o puede ser algunos pensamientos, mejor dicho, algunas emociones que tú tienes antes de que pasen los pensamientos. Por ejemplo, en tu caso, el problema que tú más mencionabas era un problema interno, porque tú me mencionabas que externamente no había nada que ocasione el problema, sino que se venía por el miedo que tú sentías, ¿verdad? Al participar. Entonces, ese es un problema interno, es decir, por los signos y síntomas que ya se generaban en ti. Bien. Entonces, ¿cuándo es un problema externo? ¿Por qué lo tuyo te menciona que tú tenías un problema interno? Porque cuando hay problemas externos es porque tal vez, un ejemplo. ¿Afecta mi vida social? Claro, o el problema es porque el problema pasa externamente. Por ejemplo, tu papá te grita. Y cuando tu papá te grita, eso ocasionaba en ti pensamientos como, mi papá tiene razón, soy un inútil, tiene razón mi papá, nunca voy a lograr mis objetivos. Eso es entonces, a raíz de que tu papá te grita, que es un problema externo, ocasionaba pensamientos irracionales en ti, y eso ocasionaba respuestas que eran tristeza, enojo, miedo y tal vez hasta que golpees las cosas porque estabas muy molesto, ¿no es cierto? Respuestas motoras. Pero en tu caso era un problema interno, ¿por qué? Porque sentías primero miedo a la situación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué activaban los pensamientos? El miedo, el temor que sentías, ¿no es cierto? A participar. Bien. Luego tenemos lo que son las consecuencias o condición, que serían sentimiento perturbador o conducta autocastigadora que tengo y me gustaría cambiar. ¿Qué te gustaría cambiar? El miedo, ¿verdad? El miedo, la tristeza que sentías en ese momento, ¿no es cierto? Acá también tienes algunos ejemplos de B, que eran las creencias irracionales, que conducen a mi consecuencia perturbadora, emocional o conducta autocastigadora, pero que en este caso serían las conductas motoras que podíamos tener. Pero en tu caso era algo más emocional, ¿verdad? Sí. Miedo, tristeza, pánico. Entonces, puedes rodear con un círculo todas las que se refieren a estos acontecimientos activadores. Es decir, puedes mencionarlos acá abajo. Luego tenemos las refutaciones de una creencia irracional. Ejemplo, puedes decir, como tú dices, debo decir una respuesta correcta, pero luego te puedes preguntar, ¿por qué debo hacerlo muy bien? ¿O por qué debo decir una respuesta correcta? Decirlo de forma positiva. Exacto. Y preguntarte también a ti, como te lo pregunté yo hace un momento, ¿por qué tienes que decir sí o sí una correcta? ¿Por qué no puedes equivocar? ¿No es cierto? Entonces, eso te puedes preguntar. Y luego puedes cambiarlo a una creencia racional como lo hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Para sustituir a mis creencias irracionales. Ejemplo, preferiría hacerlo muy bien, pero no tengo por qué, porque soy una persona que actúa mal y no una mala persona, ¿no es cierto? Como te dije también, somos humanos y podemos equivocarnos, no necesitamos ser perfectos, no somos dioses o seres sobrenaturales, ¿verdad? Y aquí te estoy dejando todas las creencias irracionales que existen, las más principales, que tú puedes aquí escribir con cuáles te identificas.
Es decir, puedes poner sí, me identifico con ella, y hasta incluso puedes cambiarla a una racional. ¿Sí? La puedes sustituir en estas líneas. Y aquí abajo puedes poner otras creencias irracionales que tú tienes, otros pensamientos negativos que tienes fuera de los que fuera de los que están acá, de los que tú se te vengan a la mente o las que hayas tenido con anterioridad y no están mencionadas aquí. ¿Sí? Sí. Y por último, sentimientos y conductas, que son ¿qué sería esto? ¿Qué letra era? ¿Sentimientos? Ajá. ¿Te acuerdas del esquema? ¿Qué letra era? Es A, B sí. o C. C, muy bien, era C. ¿Qué sería lo que experimento después de haber llegado a mi creencia racional? Pero esta vez vas a poner conductas o respuestas después de tener pensamientos positivos o racionales. ¿Ok? ¿Qué emociones buenas tienes? Como en tu imaginación que me mencionaste, que sentías felicidad, satisfacción, ¿verdad? Al hacerlo bien. Muy bien. Entonces todo esto lo puedes realizar en tu casa. Sería una tarea para la casa, ¿ok? Que la puedes utilizar en cualquier momento. Bien, Sebastián, después de que hemos tenido esta pequeña entrevista, conversación y haberte explicado el modelo ABC y la técnica que hemos realizado de una imaginación emotiva, ¿cómo te sentiste ahora al finalizar todo lo que hemos venido haciendo en esta hora prácticamente? Creo que puedo ayudarme por mí mismo con los métodos que usted me dijo, ¿no? Y también como que una autoayuda también podría ser, que simplemente yo me doy a mí. Ok, bien. ¿Y qué emociones has sentido? Felicidad porque siento que hay solución a mis problemas. Ok, verdad. Nada está perdido. Vamos con una idea. Nada está perdido, todo tiene solución, ¿verdad? Y que sí puedes solucionar eso. No son problemas tal vez que nos van a llevar a que se acabe el mundo, ¿no? Tal vez tú sí lo puedes haber sentido así, pero yo te puedo decir que puedes solucionarlo y que hay una solución, hay una salida para ese problema, ¿sí? No todo está perdido. Una esperanza a tu problema. Muy bien, Sebastián. Te quiero agradecer por el tiempo que me has brindado el día de hoy, por la confianza que me has dado para contarme ese temor que tenías en el colegio y por tu disposición. Conmigo será hasta otra oportunidad y muchas gracias. ¿Ok?